consideración y fisiopatológica. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar el tema fundamentalmente sobre el síndrome metabólico. Y como siempre cuando hablo sobre este tema, comienzo con este cuadro que es de el pintor conocido Botero, ¿no es cierto? Esta es La Familia, se llama, en donde están todos gorditos. No salió, pero si ustedes lo ven acá está el perrito gordo, ¿no es cierto? Con su particular visión del mundo. Bueno, en realidad cuando uno tiene que hablar de síndrome metabólico, realmente todos los colegas, obviamente piensan en una serie de cuadros que están relacionados, que están puestos en esta transparencia, en esta diapositiva. La obesidad, la dislipidemia, la resistencia insulínica y la hipertensión arterial. En realidad después vamos a ver los criterios diagnósticos, que esos han ido variando un poquito a través del tiempo. Y con respecto a la identificación del cuadro, la primera vez que se habló de síndrome metabólico como tal fue de Eugenio Filión en 1981, cuando hablan de síndrome metabólico por una afección fundamentalmente relacionada con la hiperglucemia, la hipertrigliceridemia y la hipertensión. Y le denominaron síndrome metabólico. Sin embargo, cuando comienza más o menos a difundirse el concepto, es con Leonard Friedel, en 1988, cuando habla de síndrome X, en donde se encuentran todos los cuadros menos la obesidad presente. El primero pone los cuatro cuadros juntos, es Kaplan, en el 89, cuando habla del cuarteto mortal. Fundamentalmente allí habla de la presencia de estas cuatro entidades que agravan grandemente el pronóstico sobre todo y la posibilidad de desarrollar complicaciones cardiovasculares. En realidad, si bien nosotros acá hemos hecho referencia a la década, digamos, del 80 en adelante para el síndrome metabólico, no hay que pensar que en su historia solamente nos tenemos que limitar a la década del 80. Sin entrar en la antigüedad y en el siglo XVII-XVIII, podemos decir que ya a principios del siglo pasado, del siglo XX, Killing, en sueco, describió un cuadro de hiperglucemia, hiperuricemia, hipertensión, y Marañón un cuadro de diabetes, hiperglucemia y su relación con hipertensión. Vean que ya las relaciones entre el trastorno metabólico e hipertensión arterial no eran tan recientes. Sin embargo, en la mayor parte de las revisiones bibliográficas van a encontrar generalmente estos antecedentes por ser los que configuran en forma mucho más cercana a lo que se considera en la actualidad este cuadro. O sea que este es el síndrome metabólico. Por supuesto, además, fíjense que se puede incluir directamente la diabetes, la hiperglucemia en general no, y por supuesto hay factores agravados. Algunos autores actualmente proponen, dentro de los factores mencionados que integran el cuadro, el aumento del factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 6, junto con la disminución de la aponetina como integrantes del síndrome. ¿Por qué? Por el enfoque fisiopatológico que tienen en la actualidad. También han propuesto que se evalúe y se considere en el síndrome el incremento en las concentraciones del activador del inhibidor del plasminógeno y de la proteína C reactiva, junto con los marcadores adicionales de dislipidemia. Sin embargo, vamos a ver que aún en los consensos más actualizados estas variables no han entrado todavía en consideración. Y después vamos a ver por qué en general. La explicación de estos pedidos o de estas consideraciones en cuanto a la inclusión de otros factores dentro de lo que son los criterios diagnósticos de síndrome metabólico vienen con el cambio en el concepto y en la concepción fisiopatológica del síndrome. Fíjense que la prevalencia del síndrome metabólico, y esto es a partir de uno de los criterios diagnósticos a través de consensos más difundidos, que es el ATP3, que ahora después vamos a ver cuáles son, pero que es uno de los más difundidos, está alrededor del 25% en las sociedades desarrolladas. Fundamentalmente está tomado para Estados Unidos. Pero también vamos a ver que la TP3 se ha utilizado como elemento, como criterio diagnóstico en América Latina y en el mundo occidental. Y además en el mundo este. Fíjense que para adultos entre los 65 o más de 65 y 69 más años, ya si se consideran los criterios considerados en el ATP3, más cerca del 40% de la población estaría comprendida dentro del síndrome metabólico, lo que es preocupante.
Sin embargo, de acuerdo al criterio diagnóstico que se utilice, esos valores pueden o bajar o subir de los medios, y por supuesto no hay que hablar de los valores mencionados para la población de mayor edad. O sea que fíjense que definir el cuadro es fundamental, pero eso nos pasa a nosotros como médicos en todo, ¿no es cierto? Si no tenemos una definición de un cuadro, no tenemos cuadro. Según el criterio que se tenga, va a variar la incidencia de este cuadro. Y ahora vamos a detenernos un poquito nada más para hacer la presentación de la otra pata de lo que tenemos que hablar, de qué es el Alzheimer. Básicamente, más allá de la etapa en la cual se encuentre, vamos a ver que hay una forma con un predominio genético dominante, que es muy reducida en cuanto al porcentaje de la enfermedad, aproximadamente el 5%, mientras que el 95% de los casos son formas esporádicas de aparición tardía, en donde si bien hay algún factor genético, hay otros factores ambientales también incorporados. En este caso, fundamentalmente dentro de lo genético, vamos a ver que están las modificaciones de los alelos en la ApoE, ¿no es cierto? Eso después vamos a ver adelante. Bueno, acá nada más para recordarles cómo puede influir, ¿no es cierto?, los factores genéticos, actuando fundamentalmente sobre un depósito de amiloide o sobre otro factor. Bueno, a partir de esta introducción sobre Alzheimer, vamos a ver que también se ha dicho que dentro de los factores de riesgo hay algunos cuantos que pueden ser considerados. Y hay un trabajo que apareció en el Journal of Medicine en el 2014, en donde se hace un llamamiento para cuidarnos específicamente de estos factores y se hace un llamamiento a los servicios de salud para que, bueno, traten de incrementar el seguimiento de estos factores, dado que a partir de la bibliografía existente se consideran que son factores que pueden agravar o pueden predisponer al desarrollo, que están vinculados con el desarrollo de las demencias en general. Y dentro de ellas, como ustedes saben, la que es más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son estos? La obesidad, el tabaquismo, la depresión, el sedentarismo. Claro, sedentarismo y dieta están muy vinculados con el otro factor que en realidad en algunos casos lo ponen directamente y otros no, sino es la tensión lipídica, las dietas ricas en colesterol y sobre todo los altos niveles de colesterol circulante. La diabetes, cuando hablamos de diabetes fundamentalmente nos referimos a la diabetes de tipo 2. O sea, fíjense que la diabetes de tipo 2 tiene como eje central la resistencia insulínica. O sea, a diferencia de lo que ocurre con la diabetes de tipo 1. Entonces, estamos fundamentalmente hablando de una situación que es variable y que por eso también es muy complicado a veces ubicar, porque nadie tiene resistencia insulínica de un día para otro. ¿Está claro? Generalmente, si uno lo viera a lo largo del tiempo y pudiera estudiar a esa misma persona, quizás una persona progresara de una situación de normalidad hacia una situación de diabetes, uno vería que inicialmente tendría glucemias normales, glucemias casuales normales, tolerancia a la glucosa normal, y después comenzaría a tener insulinemias normales, en el que se hiciera el correlato de las glucemias con insulinemia. Pero después uno comenzaría a ver que esa persona fundamentalmente comenzaría a tener alguna alteración en el pico de insulinemia en una prueba de tolerancia oral a la glucosa, después tendría una alteración en la insulinemia a las 2 horas, y así sucesivamente hablando hasta que llega a un cuadro de hiperinsulinemia franca, ya que no puede compensar con la cual no puede mantener los niveles glucémicos. Y ahí entonces comenzaríamos a hablar de resistencia insulínica. Fíjense que todos estos son entonces los factores que podríamos vincular, algunos más o algunos menos o algunos relacionados, con el desarrollo de la demencia. Si nosotros relacionamos los dos cuadritos, veríamos que prácticamente todos los que estaban del lado del síndrome metabólico han pasado a un conjunto común. Y algunos, como la depresión y el tabaquismo, lo podríamos dejar afuera porque en realidad no están aceptados en ningún consenso como criterio diagnóstico de síndrome metabólico, ¿no es cierto? Pero sí de enfermedad de Alzheimer. Fíjense, obesidad, hipertensión, diabetes, que acá señalado que las letras de la diabetes de tipo 2 están en su
inmunoresistencia, por eso habíamos hablado. Y si bien no lo habíamos mencionado directamente en este grupo, la dislipidemia, la dieta y el sedentarismo generalmente son factores que tienen que ver con las alteraciones lipídicas. O sea que obviamente tenemos algunos factores de riesgo, algunos factores que son comunes. En la bibliografía actual existe una serie de estudios epidemiológicos que relacionan el síndrome metabólico como un factor de riesgo para trastornos cognitivos, que no es exactamente igual que enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto? Pero hay que tener presente que hay trastornos cognitivos en la enfermedad de Alzheimer. Uno de los trabajos que hemos visto es este de DAFE, de 2004-2007, uno realizado sobre una población de raza negra y otro sobre población latina, y en ambos se encontró que los factores de síndrome, o sea, el síndrome metabólico tenía una incidencia importante en cuanto al desarrollo en el futuro de trastornos cognitivos. En realidad, incluso como marcador de inflamación, realizó mediciones de la proteína C reactiva, que es interleucina 6. Este es uno de los trabajos probablemente más claros en ese sentido. El siguiente es en donde acá fundamentalmente reconoce como un riesgo importante el estado proinflamatorio. En este otro trabajo, el de LASA, del 2007, ya no es tan claro. Lo que hay que ver que también a veces los criterios diagnósticos para síndrome metabólico no han sido exactamente iguales en todos los trabajos. Pero no es tan claro, pero sí hay una relación importante entre hiperglucemia y trastornos cognitivos. El trabajo de Robert, que fue posterior en el 2010, es un trabajo en donde en realidad no encuentra asociación, salvo una asociación marginal. Tiene un problema porque en este trabajo no midió circunferencia de cintura, que es uno de los factores que nosotros usamos para como indicador indirecto de obesidad visceral, y lo que se usó es el BMI. Claro, cada uno utiliza lo que puede, ¿no es cierto? Por algún problema no se había usado en los estudios que habían hecho, o sea, sobre la evaluación que él había hecho, sí estaba presente el BMI. Pero el BMI es muy variable. Es decir, hay gente que, si vamos a atletas, pueden tener un BMI alto y no por eso ser patológico. Pero bueno, yo qué sé, es un problema, por eso les digo, hay que ver muy bien lo que se consideró. En este caso, el BMI ya no se utiliza en los conceptos de criterios de evaluación más actuales, y estaba presente en algunos más anteriores. En el IRSA, bueno, digo, intermedio, el Trasumata, en general no encontró asociación, pero era una población anciana. Y esto fue bastante coherente, que en la población no se encuentra esa asociación. Y en Chicago, que es uno de los neurólogos, sí, hay una asociación entre trastornos cognitivos y la alteración metabólica. Entonces, como pueden ver, es variable, pero eso, bueno, generalmente ocurre cuando vemos los estudios epidemiológicos, ¿cierto? En función de su organización. Ahora vamos a pasar a ver un poquitito y estudiar y considerar los criterios diagnósticos del síndrome metabólico, porque en realidad, según el trabajo, según el criterio que se encuentre, recuerden que la prevalencia de síndrome metabólico varía, y varía mucho, varía casi al doble o a la mitad, según como uno quiera considerar. Bueno, todas estas son las asociaciones que han intervenido, y en realidad acá, en este cuadrito, hemos identificado las principales instituciones y criterios como un criterio más bien fisiopatológico. Considerando el síndrome metabólico, por supuesto, como resultado de la insulinoresistencia, tenemos fundamentalmente la definición primera internacional de síndrome metabólico, que es la de la Organización Mundial de la Salud. Considerando la obesidad y al medio ambiente como factor desencadenante, está el AGP3. Desde el 2001, que después fue modificado, como vamos a ver, por Carlos. Y considerando la obesidad como elemento central del síndrome y después viene la Conferencia de Armonización del 2009. En realidad serían todos estos los diferentes criterios, y por supuesto en los estudios epidemiológicos, retrospectivos y prospectivos hay que ver cuál de los criterios se ha usado, pero obviamente
las diferencias después van a estar en la población comprendida, ¿no es cierto?, en los resultados. En el de la OMS, en realidad, las características básicas es que en realidad tiene algunos problemas en cuanto a la determinación de insulinoresistencia, que es complicada desde el punto de vista clínico. La microalbuminuria, que es complicada. Fíjense que de estas, lo que está a mi izquierda se necesita uno de los tres, y de lo que está a la derecha por lo menos dos. Pero insulinoresistencia y microalbuminuria son de difícil realización en un ambiente clínico. Y fíjense que utiliza una relación que es la relación cintura-cadera. Es más complejo y después se ha visto que no hay demasiado beneficio sobre la utilización solamente de la cintura. Los valores, algunos varían un poquitito con los actuales, y bueno, y usa como tolerancia alterada a la glucosa los 110 miligramos. Esas son las características básicas de los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud. El ATP3, o sea, el tercer panel de expertos del Programa Nacional sobre el Diagnóstico y Tratamiento del Colesterol en Estados Unidos, tiene 5 variables que consideran la obesidad central, y esta sí es la medida por perímetro de cintura, aunque los valores son diferentes a los que los consideramos ahora. 102 centímetros para los varones y 88 para las mujeres. No son los que consideramos ahora. Fíjense, si yo hago un estudio retrospectivo y no hacen esos valores, tengo un problema, porque bueno, no es que tenga un problema, voy a tener resultados diferentes. Los triglicéridos 150, el HDL de colesterol 40 y 50, la presión arterial 130-85, la glucemia hasta el 2001 era mayor de 110, pero en el 2005 se bajó a 100 miligramos por decilitro y por supuesto 125 hasta 125. Fíjense que esto es el ATP3, o sea que excluye la diabetes, porque diabetes son 2 o más de 126, 125, 126, por lo tanto diabetes está excluido. 3 de los 5 componentes. El ATP3 es uno de los criterios diagnósticos más empleados. Después tenemos el de la IDF, en donde habla, tiene que tener obesidad central, fíjense que ya bajaron los valores 94-80, y 2 de los siguientes 4, triglicéridos, igual 150, pero HDL va a 40 y 50, y presión arterial 130-85. O tratamiento específico, cosa que antes no se considera. La glucemia es de 100 miligramos o diabetes diagnosticada previamente, cosa que tampoco antes se consideraba. Entonces fíjense que ha variado el criterio, este es el de la IDF. Y la conferencia de armonización, en realidad todavía lo varía un poquitito más, dado que ahora cualquiera de 3 de todos estos factores ya es suficiente para el diagnóstico de síndrome metabólico. Triglicéridos 150, HDL 40-50, presión arterial 130-85, pero para la obesidad se utilizan tablas específicas según él. Incluso hay algunos autores que prefieren dejarlos por otro índice calculado por la relación entre cintura y altura. Pero bueno, todavía eso tampoco está homologado, no han llegado a un acuerdo definitivo, con lo cual no se usaría. La glucemia de 100, o diabetes diagnosticada previamente, o tratamiento específico para la hipertensión. Esto apareció en el Circulation del 2009 y es la conferencia de armonización porque se armonizaron los criterios entre las instituciones de la International Diabetes Federation y la American Heart Association. Entonces, aquí ya hay un principio de acuerdo en criterios diagnósticos. Pero fíjense que de acuerdo al criterio que se ha usado en el estudio que nosotros estamos leyendo, los resultados no van a ser los mismos. ¿Por qué se bajaron o se simplificaron? Porque fíjense, 3 de estos factores yo fácilmente los puedo obtener en un consultorio sin ninguna aparatología especial. Obesidad es cuestión de medir, o sea, tener un buen centímetro y saber medir el centímetro de la cintura. Presión arterial, un anfimomanómetro que siempre tiene que estar en un consultorio médico, y la glucemia con los aparatitos de diagnóstico a través de la glucosa siderasa con cinta es prácticamente de rutina que esté en un consultorio médico. Por supuesto, los triglicéridos y el HDL colesterol habrá que mandarlo, pero ya teniendo 3 factores
mucho del diagnóstico se pudo hacer sin necesidad casi de laboratorio. Por eso y porque además se consideraron que estos factores eran los más importantes. Si tienen alguna duda, me interrumpen, a mí no me molesta. Y acá ponemos esto, la obesidad abdominal, que es el valor que nosotros ahora consideramos, perdón, me entusiasmo, 94,88. Pero fíjense una cosa, generalmente cuando uno habla de obesidad piensa en esto, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué dirían? ¿Yo cómo andaría ahí? Bastante bien. Sí, ando bastante bien, pero ando en el borde. No sé si me entienden lo que quiero decir. Yo debo tener 98, o sea que no ando tan bien. No sé, no me la duda todos los días, pero obesidad uno tiende a pensar en el varón o en la mujer, ¿no es cierto? Con mucha, entre comillas, como decimos nosotros vulgarmente, pancita. Sin embargo, fíjense que no es para tanto. Muchos, con este criterio, muchos estamos con sobrepeso o bordeando el sobrepeso o entrando en la obesidad. Y sobrepeso y obesidad, si no tienen circunferencia cintura, puede ser lo mismo. Después habrá que evaluar si es grasa subcutánea o si es grasa visceral. ¿Está claro? Pero acá nosotros no lo evaluamos. Entonces, fíjense que este criterio, uno generalmente tiene la idea que es un panzón y no es tan así. Que si no me midiera acá, tengo como cerca de 98. O sea que estaría acá nomás. Y si nos midiéramos mucho por acá, nos iríamos todos alarmados porque gran parte estamos rozando estos valores. ¿Está claro esto? O sea, no piensen en la obesidad como una persona con mucho desarrollo abdominal, diríamos, para decirlo en forma benévola. Bueno, la obesidad visceral está asociada a la resistencia insulínica. Esto ya es archiconocido. El trabajo que lo uso siempre para referencia de Madrid, que apareció en el American Journal of Physiology, y fíjense que apareció en el 97. Es un trabajo muy interesante en donde muestra la depuración de la glucosa en relación con el tejido adiposo visceral. Y fíjense que cuanto más tejido adiposo visceral, menos depuración de glucosa tenemos. Sin embargo, tanto en hombre como en mujer, cuando lo compara con el tejido adiposo subcutáneo, fíjense que no hay variación, que no hay relación. Bueno, estos son valores obtenidos por ATP3 o ATP3 del estudio Carmela o el IDE. ¿En dónde? En América Avispada. ATP3 no es lo mismo que ATP3 del estudio Carmela, que fue el que terminó en el 2008. IDF obviamente no es lo mismo porque hay otros criterios diagnósticos. Pero fíjense que el estudio Carmela se realizó en 7 ciudades de América Latina: Buenos Aires, Chile, Perú, Lima, Quito, México, Bogotá y Barquisimeto, que es Venezuela. Pero los valores son realmente altos, independientemente de todo el estudio que se haya usado. Y como acá tenemos una mezcla de criterios, bueno, a veces las comparaciones no son tan fáciles. Vamos a hablar un poco de fisiopatología. Claro, y de cuando hablamos de centros metabólicos aparece la resistencia insulínica, indefectiblemente. Durante mucho tiempo estaba esta discusión, si era el huevo o era la gallina. En realidad, vamos a hablar ahora un poquito de obesidad visceral y resistencia insulínica. A medida que, fundamentalmente por factores nutricionales sobre un terreno genético, porque eso es indudable, el tejido adiposo visceral comienza a hipertrofiarse. Cada vez hay más hipertrofia. Saben que el tejido adiposo es un tejido que, bueno, la irrigación está dada por el conjuntivo y está limitada. A medida que ocurre la hipertrofia, se va a producir cierta hipoxia. Con la hipertrofia, a partir del exceso de nutrientes y sobre todo de ácidos grasos, ocurre formación de especies reactivas del oxígeno y el mitocondrial. Eso es un tema largo, requeriría una charla específica sobre eso. Hay una especie de desacople con formación de especies reactivas específicamente a años superiores. Cuando aparece hipoxia, aparece el factor inducible por hipoxia. El factor inducible por hipoxia es un elemento reactivo que tiene el tejido ante la hipoxia, es una señal, pero acá va a traer problemas porque por un lado, de forma directa o más que nada indirecta, va a disminuir
una adiponectina, la adiponectina, o sea, un producto muy importante del tejido adiposo desde el punto de vista de, digamos, efecto antirresistencia insulínica. A medida que se sigue produciendo hipóxia, va a haber anosmia y al final viene la muerte celular. Con la muerte celular va a venir la migración leucocitaria y también de macrófagos, realmente los primeros miran son los neutrófilos por los macrófagos, y finalmente los linfocitos. Todo esto va a generar en el tejido un ambiente proinflamatorio. Es una inflamación crónica subclínica, con activación del sistema inmune y producción de citoquinas inductoras de resistencia insulínica. Es decir, que en la actualidad se sabe que en realidad, y por lo menos está la hipótesis bastante bien fundada, que ante obesidad visceral se trastorna lo que es el equilibrio normal en cuanto a la producción de citoquinas de ese tejido. Cuando yo estudiaba medicina, no soy dinosaurio, sino soy semidinosaurio, el tejido adiposo eran unos almacencitos de grasa y nada más, no me pidieran más porque no se sabía de otra cosa. Es decir, no era un tejido productor de hormonas y activo en cuanto a la producción de hormonas. Lo mismo que el endotelio era un revestimiento vascular y multirrado, que ahora el endotelio tiene mucha importancia, al igual que el tejido adiposo. Pero en la actualidad no. Entonces cuando se altera, bueno, entonces vamos a ver otra cosa. Fíjense aquí, bueno, las citoquinas que se producen en obesidad y en normopeso, la lipoconectina, la interleuquina 10, todas estas que son antirresistencia insulínica, y todas estas otras, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, el factor de la proteína que es práctica para los macrófagos, etcétera, la capacitina y demás, son todos factores que generan resistencia insulínica. A partir de vías muy particulares que, bueno, ahora lo vamos a mencionar porque no tenemos. Fíjense que la adiponectina en el hígado va a disminuir la producción de glucosa, en el músculo y el tejido adiposo va a aumentar la beta-oxidación y aumenta la captación de glucosa. O sea que si nos baja la adiponectina, ese tejido va a estar propendiendo al desarrollo de resistencia insulínica en los otros tejidos. La resistina, bueno, con efectos opuestos. Y fíjense lo que pasa en el tejido adiposo de una persona con normopeso. Los macrófagos que hay son macrófagos CD2, que no producen citoquinas pro resistencia insulínica. En cambio, cuando hay sobrepeso, cambia las características del tejido y hay macrófagos de tipo M1 que producen básicamente el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, el MCP1, a través generalmente de un mecanismo en donde participa el factor nuclear, y por el otro lado, a través de la activación del inflamosoma con producción de interleuquina 1. Todas producen resistencia insulínica, son todas preguntas. Bueno, y lo mismo. Y fíjense un poquitito dónde van a actuar fundamentalmente estas citoquinas. Van a actuar a nivel copreceptor. Este es un tejido periférico insulino dependiente, se vería el receptor de insulina con actividad tirosina. Estos son los sustratos del receptor de insulina, pero a nivel intracelular, o sea, posactivación. Y fíjense que a través de la PK6 compañía, las citoquinas preinflamatorias, los óxidos grasos libres, van a bloquear este nivel. Ese es uno de los. Y por lo tanto no se va a producir la transportación de los GLUT4. Recuerden que los GLUT4 son los transportadores de glucosa que son movilizados por acción de la insulina. Muy bien, ¿y qué consecuencias tiene el desarrollo de todo este cuadro proinflamatorio? Tiene consecuencias a nivel vascular, incrementa mucho las complicaciones cardiovasculares. La diabetes las incrementa, pero si yo, además de tener diabetes, tengo todos los condimentos del síndrome metabólico, aumentan mucho más. ¿Está claro? El hígado hepático no alcohólico y también trastornos cognitivos. Y entonces, bueno, acá tenemos una de las características de la enfermedad de Alzheimer en cuanto al depósito de los ácidos fibrilares, las placas de amiloides y la
y la propia. Y fíjense que en cuanto al procesamiento de la proteína precursora de amiloide, dice algo. En cuanto al procesamiento de la proteína, precursora de amiloide, hay que tener presente que, como ustedes saben, esa proteína precursora la toma la acetatasa de tipo beta y la transforman en amiloide beta junto con la acetatasa gamma, ¿no es cierto? Es un procesamiento secuencial. Ese procesamiento secuencial de proteínas que va por la acción de la beta y gamma puede ser modificado a través de ciertos factores, diríamos, periféricos. Uno de ellos es el colesterol. El incremento del colesterol aumenta la actividad de la beta-acetatasa y por lo tanto aumenta la producción del amiloide beta. Esa es una cuestión muy importante porque justamente al haber más amiloide y si no hay un aclaramiento aumentado, va a haber más depósito de amiloide. Ese es uno de los factores que hay que tener presente. El otro factor que también hay que tener presente es la presencia de los radicales libres. Los radicales libres también incrementan la actividad de la beta-acetatasa. En la disminución del colesterol aumenta la actividad de la alfa-acetatasa. Y la alfa-acetatasa no produce amiloide beta. Y entonces sería o sea, muy poco colesterol aumenta la otra vía metabólica de lo que es la proteína precursora de amiloide. Entonces, de esta manera hay que tener presente que los niveles de colesterol, los niveles de ácidos radicales libres van a modificar de una u otra manera entonces la producción del amiloide beta. Por otro lado, hay otro factor. Esto es en cuanto a la producción. El amiloide beta es degradado por proteasas y dentro de estas también está la enzima degradante de insulina, que también lo degrada. Ahora fíjense, la hiperglucemia inhibe esta actividad de las proteasas. Entonces, factores como el incremento del colesterol, que estaban los factores de riesgo, los radicales libres que generan a través de la dieta y a través de condiciones propias, como habíamos hablado, se pueden producir, se pueden aumentar, y la hiperglucemia inhibiendo la degradación del amiloide beta, son todos factores que pueden hacer que el procesamiento de la proteína precursora de amiloide se encuentre alterado. ¿Están? O sea que fíjense que acá ya tenemos una relación entre factores de riesgo, digamos que están comprendidos dentro del síndrome metabólico, y alteraciones que pueden ocurrir en el procesamiento de esta proteína, que si bien es una proteína normal, cuando se procesa no en forma normal, puede traer complicaciones. También la hiperglucemia afecta a la proteína tau. Recuerden que la proteína tau es una proteína que está asociada a los microtúbulos y la hiperglucemia provoca una hiperfosforilación de la proteína tau. Cuando se hiperfosforila, esta proteína deja de estar asociada a los microtúbulos y tiende a formar unos filamentos y posteriormente eso hace hiperprecipitar. Y entonces fíjense que la hiperglucemia es otro factor que contribuye a algunos de los factores que están identificados como productores de las lesiones anatomopatológicas que se encuentran en la enfermedad del sexo. Y por último, fíjense, otro factor que hay que tener presente. La existencia de un estado proinflamatorio va a alterar esto que vendría a ser la barrera hematoencefálica. Ustedes saben que hay zonas, sobre todo alrededor de todos los órganos intraventriculares que están un poquito fuera de la barrera, pero después todo el resto de nuestro sistema nervioso está con esa barrera que básicamente está formada por los capilares, por las uniones estrechas de los capilares. Ahí tienen pocos digamos, canales, pocos lugares por donde pasar las sustancias. Esas uniones estrechas de los capilares forman la barrera. Ahora, el proceso inflamatorio que se desarrolla a nivel del sistema nervioso, eso es a partir de la acumulación de amiloide, altera la barrera. Eso puede hacer que entren sustancias proinflamatorias, citoquinas proinflamatorias de la periferia. Independientemente de este factor, a nivel del endotelio capilar, hay transporte
de citoquinas proinflamatorias. O sea que eso era algo que no se consideraba desde hace más de 10-15 años que se ha descrito el transporte de citoquinas de la periferia hacia el sistema nervioso. Pero además, cuando se producen alteraciones en lo que es la barrera, ¿bien? ¿Estamos? Bueno, ahí, bueno, entonces vamos a tener acá. Cuando se producen alteraciones en la barrera, pasan más, por supuesto. Y fíjense que hay además pasajes de amiloide de la periferia hacia el sistema nervioso, eso a través de los RAGE. Los RAGE son los receptores de los procesos de las sustancias de glicosilación avanzada. La glucosa puede glicosilar proteínas. Eso puede ser a través de un proceso enzimático o no enzimático. Pero estas RAGE, que son los receptores para las sustancias de glicosilación avanzada, pueden, además de transportar esa sustancia, transportar amiloide hacia el sistema nervioso. Y fíjense además que el amiloide, que va a ser en última instancia depositado a nivel extraneuronal, va a ser transportado, va a estar unido a algunas proteínas con las cuales se fija, en este caso el ApoE y la alfa-2 macroglobulina. Bueno, lo vamos a dejar acá para no pasarnos en el tiempo. Muchas gracias y espero que les haya servido.